Buenos días, estimados cadetes. El día de hoy vamos a hablar sobre el franquismo. La clase pasada nosotros habíamos alcanzado a ver, bueno, creo que con un grupo de noveno, el video correspondiente a la educación en épocas del franquismo y se había hecho un cuadro comparativo entre la educación de esa época, estamos hablando de 1939 hasta 1975, y la educación que ustedes están recibiendo en la actualidad, ¿sí? No necesariamente la educación militar, sino educación como término en general. Vamos a empezar abordando que el franquismo fue un movimiento histórico de carácter autoritario que tuvo lugar en España. Hablábamos de que Benito Mussolini tuvo el fascismo en Italia, eh, Stalin en la Unión Soviética y Adolfo Hitler con el nazismo en Alemania. Esta vez el franquismo se va a desarrollar en España. Luego de la Guerra Civil, comprendida entre los años de 1936 y 1939. Sin embargo, vamos a contar este periodo desde 1939 hasta 1975, luego del fallecimiento del dictador protagonista de este movimiento, Francisco Franco. El franquismo se opuso firmemente a las ideologías de izquierda, tal cual como los otros regímenes totalitaristas, exceptuando al régimen estalinista, ¿sí? Con el objetivo de evitar que el comunismo avanzara hacia España y el resto de Europa Occidental. Cabe recordar que, como estamos abordando tiempo de la Segunda Guerra Mundial y posguerra, ya en esta época se empezaron a cuestionar y a tener un poco de miedo los estados porque el comunismo estaba avanzando a pasos agigantados. Entonces, el objetivo pues era evitar obviamente que el comunismo avanzara en España y no solamente en España, sino también en Europa Occidental. La prensa, la radio y posteriormente también la televisión eran controlados por militares que estaban al mando. Yo creo que ustedes ya han podido hallar la relación que hay entre estos regímenes totalitaristas porque todos son encabezados por un militar, ¿no? Entonces también en el franquismo encontramos que estos medios de comunicación eran controlados por militares que estaban al mando en España. Los partidos opositores estaban prohibidos, así como también los sindicatos laborales. Hasta llegaron a prohibir idiomas como el catalán y otro idioma que yo sé que ustedes de pronto no lo han escuchado, que se llamaba Euseca. El régimen de Franco comienza a debilitarse al mismo tiempo que la salud de su líder, Francisco Franco. Las protestas, huelgas y partidos opositores comienzan a tener una mayor preponderancia y el régimen franquista termina con la muerte del general. Ahora bien, voy a socializarles unas características que yo pienso que deben ustedes tener en cuenta para comprender este franquismo. La primera, que es oposición al comunismo. Esta va a ser un poquito más eh, para el lado de esta oposición, ¿sí? Recordemos que el último régimen totalitarista que nosotros vimos fue el de Adolfo Hitler y el objetivo principal era acabar con cualquier raza que no fuera aria, ¿sí? Específicamente estaba ligado contra el, el tema de los judíos, ¿sí? Entonces, el franquismo va a estar en oposición al comunismo, bajo el lema Centinela de Occidente. Allí se dejó ver su desagrado con las ideologías de izquierda a las que el régimen se opuso rotundamente, sin importar si se trataba de revolucionarios o burgueses democráticos. Desde este punto de vista, muchachos, el objetivo era que el comunismo no avanzara hacia el resto de Europa Occidental y mucho menos, ¿sí?, ingresar a Europa. También vamos a ver que había un único partido político, ¿sí? Este movimiento se va a llamar FED, ¿sí?, que se llamaba o se traducía Falange Española Tradicionalista, de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, es decir, FED de las Jones, por sus siglas. De esta forma, el resto de los partidos políticos que intentaron propagar su doctrina política eran considerados ilegales y debían realizar sus campañas de manera clandestina porque el líder no permitía que lo hicieran de manera legal. Ahora bien, el rol de la Iglesia Católica va a ser fundamental en este régimen franquista y yo creo que ustedes lo pudieron notar cuando socializamos el video de la educación en esta época, ¿sí?
a partir de 1945, el catolicismo va a tomar el mando, convirtiéndose así en la religión por excelencia, ¿sí? También se va a tomar el mando de asuntos estudiantiles como políticos, convirtiéndose así en la religión, como les decía yo, por excelencia. Posteriormente también van a influenciar los medios de comunicación, el comercio y otros ámbitos públicos y privados. Esta palabra que les voy a compartir a continuación, quiero que la tengan muy presente: corporativismo. La fuerte presencia de la religión católica sumada a una ideología corporativista comienza con la falange, es decir, el partido. El corporativismo se fundó en 1933 y tiene como principios notablemente similares a los del fascismo italiano, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el corporativismo junto con el dominio de la Iglesia Católica van a marcar el rumbo de España hasta la caída del dicho régimen en 1975. Otra característica pues va a ser el control de los medios de comunicación. Ya les había dicho que la prensa, la radio y la televisión eran controlados por los militares al mando, ¿sí? Allí, pues, ¿cuál era el objetivo? Controlar las masas y regular la opinión pública, suprimiendo todo intento de revolución o pensamiento contra el régimen. La utilización de símbolos patrios es una característica más del régimen franquista porque usaban, ¿sí?, camisa color azul, uniforme y boina roja, himnos, entre otras cosas que los caracterizaba a ellos. Asimismo, el franquismo se valió de la prensa para enaltecer la figura de Franco, intentando ocultar su autoritarismo absoluto. ¿Cómo se dio esta propagación franquista? Entonces, a través de las costumbres inculcadas, el gobierno y los medios de comunicación trataron de inculcar y resaltar los valores religiosos y nacionalistas, fomentando la unidad, grandeza e independencia de España. Este término nacionalista, recuerden que también ya lo hemos hablado mucho con el Hitler, ¿sí?, con el nazismo de Hitler y con el fascismo de Benito Mussolini, incluso hasta con el partido estalinista. ¿Por qué? Porque se intenta enaltecer y resaltar a este líder que va a llegar prácticamente a ser como la esperanza de estos estados y a convertirlos en unas grandes potencias, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar de este franquismo? Yo creo que vamos a dejar hasta el poder gubernamental, ¿sí? Porque, como todo gobierno, tenía un poder autoritario, ¿sí? Y en su poder también, valga la redundancia, eh, estaba obviamente bajo el mando de Francisco Franco, ¿sí? Nadie más podía tener el mando si no era el líder. Por esta razón, podemos decir que el poder gubernamental era de carácter totalitarista. Entonces, chicos, espero que les haya quedado muy claro lo que acabé de abordar de Francisco Franco o del franquismo en España. Más adelante vamos a detenernos en cómo fue el régimen como tal, el régimen político, y vamos a ver unas bases ideológicas de esta consolidación tan majestuosa a nivel político, porque yo siempre le he resaltado a ustedes que estos líderes tuvieron cosas majestuosas en cuanto a la direccionalidad que le dieron a sus políticas, ¿sí? En cuanto a que lograron el aprecio de las personas, en cuanto a que sus estrategias fueron netamente inteligentes. Entonces, más adelante iremos abordando esas cositas que son muy importantes para que ustedes las tengan en cuenta. Que estén muy bien. Hasta luego.